hematoencefálica. Y Banchón, que es la barrera hematoencefálica. Hoy no incluí nada de teoría, ¿no? Banchón, ¿qué es la barrera hematoencefálica? Banchón. ¿No me escuchan? Banchón. Banchón, estoy esperando por usted. Mire que tenemos muchas clases que dar hoy. Estoy callado. ¿No me escuchan? Él parece que no le escucha. Para nosotros, bueno, yo sí le escucho. Dígale que se quite el corro amarillito, que eso es lo que no lo deja oír. ¿Se salió? Ah, bueno. Entonces, Rosero, dígame qué es la barrera hematoencefálica. ¿Y cómo está formada? ¿O dónde la vemos? ¿O en qué estructura la vamos a estudiar? Yo le dije qué era, no para qué sirve ni cómo está formada. Yo por eso sale más en los exámenes. Contesten lo que uno no está preguntando. Ahí sí venía esto. ¿Cómo está formada? Admitir otra vez a Banchón. Ok. Entonces, lo que corresponde a histología, lo que debemos ver es cómo está formada o cuáles son las células con las cuales está formada la barrera hematoencefálica. Ustedes ya saben dónde está, cuál es la función, y obviamente si es hematoencefálica, pues es que tiene que ver con la parte circulatoria, es decir, que es los capilares. Entonces, los capilares a nivel del sistema nervioso central adoptan una formación para proteger al sistema nervioso de la entrada de algunas sustancias que están en la sangre. Entonces, básicamente es eso, terminamos la clase, son microglías, astrocitos y pericitos. Ahí las células endoteliales. Okay. Van a haber muchos esquemas. Ya lo admití, Anchón. Okay. Entonces, esta es la estructura general de la barrera hematoencefálica. Aisprúa, la derecha o la izquierda, y cuál es la diferencia entre una y otra. Que la izquierda tiene un pie astrocito pericapilar, mientras que la derecha no hay. Son varias diferencias, ¿no? Lo principal es que esto es
un capilar que forma la barrera hematoencefálica y esto es un capilar normal de cualquier otro tejido, ¿sí? Entonces, obviamente, lo más evidente es los pies de los astrocitos que están formando una capa. Esta célula que está aquí, si ustedes ven, rodeando el capilar. Y aparte de eso, ¿qué más? Que lo vimos la semana pasada. La diferencia de este capilar y este capilar. Esa es básicamente la diferencia histológica, lo que debemos saber en histología de la barrera hematoencefálica. ¿Cuál es la diferencia de esta señora que está aquí? Olvídese que tiene los pies de los astrocitos con este capilar que está aquí. Fiorella. Sí. ¿Cuál es la diferencia de los capilares? O le cambio la pregunta, ¿qué tipo de capilares? Uno es continuo y el otro... Exactamente, las uniones entre ellos son continuas y ese es otro elemento que tienen que distinguir en cuanto a esto. Si fijas que las células endoteliales, o sea, las células que forman el endotelio capilar, en los demás huesos hay separaciones entre ellas. ¿Okay? A nivel del sistema nervioso central, como vimos en la clase pasada, las células endoteliales son continuas. Sí hay unión, obviamente que hay unión, pero el espacio es bien pequeño. Entonces, este es un capilar normal de cualquier otro tejido y este es un capilar que forma la barrera hematoencefálica. Es que le hice muchos dibujitos para que entendieran. Entonces, de adentro hacia afuera tenemos la luz del vaso, el endotelio. Por fuera tenemos esta otra célula que son los pericitos, solamente están presentes ahí. Los pericitos son unas células que están por debajo de la membrana basal, que son unas células que forman una capa que tienen miofibrilla y es así como contráctil y tienen más cerrada aún, o forman más aún mantienen más unidas las células del endotelio. Obviamente la membrana basal, los pies de los astrocitos. Y también podemos encontrar algunos prolongaciones de las neuronas que no es glía, pues. Y esas son las estructuras. Este es otro esquema, pero es lo mismo, la misma formación, ¿ok? Las uniones estrechas entre las células que forman el endotelio, los pericitos, la membrana basal, los pies de los astrocitos y algunas prolongaciones de las neuronas. Entonces, a nivel celular, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿O cuál es la célula que vamos a ver aquí? Entonces ya dijimos que eran los astrocitos, que son los que van a estar cerca de los vasos sanguíneos y lo van a formar. Entonces, en esta lámina es no sé qué tinción es, pero está hecha para ver específicamente los cuerpos y las proyecciones de los astrocitos. El número 3, entonces la parte es un corte transversal de un capilar y donde se ve al lado del señor el astrocito. O sea, siempre los astrocitos los vamos a encontrar cerca de los capilares. Y obviamente en este corte se puede ver el pie del astrocito. Obviamente no vamos a ver todos los capilares que están ahí, pues, dependiendo del corte y la posición del vaso, pues no es posible ver. Entonces, en la barrera hematoencefálica, la principal célula que vamos a reconocer, pues son los señores astrocitos. Doctor, pregunta. Dígame. ¿Esos de los pies chupadores son parte ¿Los misma? pies? Estos. Ah, ya. A ver, por eso le dije que tenía muchos esquemas, entonces, recordando
que a diferencia del sistema nervioso, no, eso no es, un astrocito, o sea, y es astrocito porque es como una estrella, es decir, que tiene muchas prolongaciones, tiene muchos pies. Entonces, cada pie de eso va a ir a una parte del sistema. El pie chupador, pues la dilatación que está en la parte final, que va a estar rodeando y formando esa capa que va a formar en la barrera hematoencefálica. Entonces, un solo astrocito pues tiene muchos pies y no solamente va a hacer contacto o va a formar la barrera hematoencefálica, sino que también va a hacer va a hacer sinapsis con otras neuronas y en algunos casos también van a formar una capa alrededor de las uniones de otras neuronas, como se ven aquí, en la sinapsis de la unión de otras neuronas. Entonces, no solamente es los pies van a estar en relación con los vasos sanguíneos, sino también son interneuronas y protegen o están alrededor de las uniones de otras neuronas. ¿Cómo se llama este tipo de láminas o imágenes o tinciones? Era por inmunohistoquímica, algo así. Inmunofluorescencia. Listo. Entonces, aquí hay una inmunofluorescencia, no sé cuál marcador colocar. Entonces, la inmunofluorescencia uno ve una estructura determinada, porque va a colocar un marcador para determinado tipo de célula. Entonces, en la izquierda vemos el endotelio, que es el que está de verde. Los núcleos siempre están azules. Entonces, este es un vaso, ¿ok? Entonces, aquí lo que se tiñó o lo que se marcó fueron los endocitos. Y en la parte derecha solamente se ven los pericitos que están por fuera. ¿Ok? Entonces, una forma de distinguir las componentes celulares de la barrera hematoencefálica. Doctora, una pregunta. Dígame. En la diapositiva anterior, en la parte superior de cada imagen dice, por ejemplo, lectin, y la otra tenía como unas abreviaturas. ¿Qué es eso? ¿Cuál? ¿Esta? No, la que estaba en la inmunohistoquímica, inmunofluorescencia, esa. Ese es el marcador que se colocó. Ay, gracias. O sea, el marcador es cualquier sustancia. Yo no me los conozco bien, pero por lo menos este es con lecitina. El que yo conozco, el que más he estudiado es la glucosa. Entonces, por lo menos una molécula de glucosa, cualquier sustancia, en este caso la lecitina, la marca. La marca es que le pone algún metal radioactivo que a lo que es la inmunofluorescencia da un color determinado. Entonces, aquí le pusieron lecitina, que da el color verde, y se la inyectaron. ¿Cuál es para que veamos eso? Que la lecitina es la que va a ir solamente al endotelio, no se va a acumular en los pericitos, entonces eso nos permite marcar. Nosotros marcamos una sustancia que tenga afinidad por cierta estructura, que es la estructura que queramos ver. Como la estructura que está alrededor, obviamente ahí hay sangre, ahí están otras neuronas, ahí hay otras estructuras, pero como las otras estructuras no van a absorber o no van a captar la lecitina, entonces las otras estructuras no se ven. Solamente vemos la estructura que nosotros queremos y por eso marcamos esa sustancia específica para la célula que queremos ver. Eso es más o menos ¿en qué se basa la inmunofluorescencia? Gracias. Calderón, o sea, ya la clase terminó, ya es que en adelante la dan ustedes porque ya saben qué es. Entonces, explíqueme, de hecho tiene aquí al lado toda la explicación de la lámina. ¿Qué es esto? Doctora, ¿qué está señalando? Sí, señor. Bueno, o sea, si es lo que me está señalando, estaríamos viendo lo que es primero un capilar del sistema nervioso central. Me imagino que lo que está más engrosado es la barrera hematoencefálica, lo que está más oscuro. Y bueno, se puede observar que tienen
que el capilar tiene una unión estrecha, donde no hay ni una sola hendidura, ni una sola penetración. Está lo que usted nos enseñó, la lámina basal, endotelio. Entonces, primero, lo primero que tienen que decir es que es una microscopía electrónica, donde se observa un corte transversal de un capilar a nivel del sistema nervioso, porque los otros capilares pues, no tienen esa forma. Entonces, lo primero que está arriba, pues es lo que está señalado en esta parte. ¿Y qué es lo que va a estar? Esta es la línea de las células endoteliales para ver o para diferenciar la unión estrecha que hay. Y en la parte inferior, pues señalan otra zona, pero igualmente la unión estrecha a mayor aumento, para que se vea cómo es la unión estrecha a mayor aumento, una reconstrucción piramidal. Y no solamente es microscopía, sino una técnica de criofractura, que no me pregunten qué es, me imagino que congelan el corte. ¿Ok? Pero es la que leí que se utiliza más en el tejido nervioso. Entonces, básicamente, para que se ve muy bien, el endotelio, porque sabemos que es endotelio y no es el pericito ni la membrana basal, porque podemos identificar la luz del capilar. ¿Okay? Por eso aquí está de que está señalado a qué corresponde el aumento. Entonces, si esta es la luz capilar, inmediatamente por arriba de la luz capilar está la célula endotelial. Entonces, aquí vemos el núcleo, pero lo que nos interesa en este caso es ver la unión estrecha que hay entre las células endoteliales. Calle. ¿Cuál es la diferencia de aquel corte con este corte? Igual es una microscopía electrónica. Calle. Calle, sí. Calle. Según la descripción es porque el B es el capilar del plexo coroideo y el A es el capilar de la corteza cerebral. Ajá. Pero, o sea, la primera diferencia que usted me tiene que decir, sí es una microscopía electrónica, pero la primera diferencia con respecto a la anterior es el corte. Si ve, esto es un corte transversal, ¿sí? De un capilar. En cambio, aquí estamos viendo longitudinal, es decir, que vamos a ver las capas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero las capas es un corte longitudinal, es una microscopía que cortaron longitudinalmente el vaso. ¿Y por qué ponen o por qué se comparan estas dos estructuras? La del plexo coroideo y la de la corteza cerebral. ¿Por qué la comparación, pues? ¿O cuál es la diferencia que usted ve entre los dos? Los capilares. Ajá. Porque en la corteza cerebral no son capilares continuos y abajo capilares fenestrados. Okay, para que se vea la diferencia de la estructura, un corte longitudinal de un capilar que es fenestrado y un capilar que corresponde a la barrera hematoencefálica. Entonces ahí nómbrenme los elementos de la barrera hematoencefálica de superior a inferior. Está la luz capilar, el endotelio, la lámina basal y de ahí creo que venían los pericitos, de ahí los pies de los astrocitos. Exactamente. Entonces, lo más fácil y lo más continuo de identificar pues, es el endotelio vascular y la membrana basal. Por fuera de esto están los pericitos y obviamente los pies de los astrocitos no son como una lámina continua, sino que termina un pie, empieza el siguiente, pero bueno, en la parte más adelante vemos unas estructuras donde se diferencian bien esos señores que están aquí. Esta es la estructura otra vez. Entonces, la luz, el endotelio, los pericitos y los astrocitos. Esto es más o menos, no es la misma técnica, pero esto es una demostración, ya sé lo que es ese experimento.
Es para ver cómo los astrocitos no solamente cumplen la función que están ahí, sino que ellos promueven la formación de la barrera hematoencefálica. ¿Qué fue lo que hicieron? Las células se pueden hacer cultivos de células, de determinadas células. Entonces agarraron y cultivaron astrocitos. Hicieron un cultivo celular de astrocitos. En esos astrocitos lo inyectaron en una localización extracerebral, ¿ok? Porque se supone que la barrera hematoencefálica solamente está en el encéfalo. Entonces, los inyectaron fuera del sistema cerebral. Exactamente, lo inyectaron en la parte anterior del globo ocular. Después, hicieron unos cortes y vieron que estos astrocitos promovían la formación de la estructura de la barrera hematoencefálica en capilares que están fuera de la membrana basal. Y bueno, para demostrarlo, pues tomaron una microfotografía electrónica de los vasculares, de los capilares a ese nivel, y vieron cómo fuera del sistema nervioso central también se podía formar la barrera hematoencefálica. Es decir, que los astrocitos no solamente forman parte de la barrera hematoencefálica, sino que inducen a que ésta se forme. Yo inicialmente solamente escogí la lámina porque se ve muy bien aquí el capilar y los astrocitos con sus pies formando la barrera hematoencefálica. Después fue que leí el cuento que también pueden formar la fuera del sistema nervioso central. Y esta es una micrografía electrónica. Obviamente lo del lado izquierdo o derecho para ustedes, no sé cómo lo ven, es una imagen, un dibujo. Pero lo que se quiere mostrar en la parte de un estudio de una microscopía es que aparte de eso se pueden observar unas partículas con disposición ortogonal en la membrana de los pies de los capilares que podrían corresponder a los canales de potasio. ¿Okay? Como ustedes ven, estas estructuras octagonales o cuadraditas en los pies de los pericitos, de los astrocitos, que son canales de potasio. Eso es lo más pequeño que encontré de esto. ¿Ok? Erazo, descríbame esta microfotografía. Es una microscopía electrónica. Se puede apreciar la membrana basal. Por arriba está este es de continuo, ¿verdad? Porque tiene barrera hematoencefálica. No sé. O sea, la imagen así es la que va a salir en las pruebas. Sí, es una continua y supongo que esos la puntitos, flecha. ajá. Son los pericitos. Es que básicamente la imagen fue tomada para señalar esa estructura que está ahí. Las uniones estrechas, o sea, está enfocado solamente para que vean las uniones estrechas, es decir, la unión de los endocitos. Por eso no vas a ver la membrana basal. Acuérdense que es el endotelio y la membrana basal está por fuera del endotelio. Ahí, el único detalle que quiere que vea es la unión estrecha entre las células endoteliales. Guayamabe. Ya, bueno, en esa podemos observar el astrocito. Sí, el astrocito y el pie del astrocito. Y el vaso sanguíneo, obviamente.
El resto de las imágenes, pues, es lo mismo, los vasos sanguíneos con los astrocitos, que es lo que podemos identificar. Pues esto no tiene nada que ver con lo que yo le dije, pero es que me gustó. Banchón, ahora sí le doy la oportunidad. Buenos días, doctora. De hablar. ¿Qué extraño ve usted en esa lámina? Todo. Mentira. A ver, qué extraño. Es que está en inglés, pues. Ajá. La célula tumoral. Ajá. ¿Pero qué es lo que está señalando? Eso no tiene nada que ver con la barrera hematocefálica, ¿no? Es otro tema, pero la estructura es la misma. O sea, ahí dice penetration of BBB, eso. Ah, ¿pero qué quiere decir eso? O sea, que hubo una penetración, pues. Exactamente, que se rompió o las uniones estrechas. Entonces, permitieron el paso, por ejemplo, de tumores celulares. No solamente de tumores celulares, sino de cualquier otra sustancia que obviamente para eso está hecha la barrera. Si la barrera las uniones estrechas están indemnes, pues no va a pasar ninguna célula, ni ninguna bacteria, ni nada por el estilo. Lo que les quería... Doctora, entonces, en el caso de que, por ejemplo, estén los capilares continuos y hay una fenestración y justo esté algo maligno, por decirlo así, o benigno, ahí es cuando ocurre la metástasis, ¿ok? Ajá. Claro, en ese caso. ¿Qué pasa? Lo que yo estaba buscando, que no lo encontré, era para mostrarles, porque ustedes algunas veces lo van a escuchar, o es lo más común que hay. En cuanto a tamaño, las infecciones, o sea, es un proceso tumoral. Las enfermedades en general de cualquier sistema, de cualquier órgano, ustedes siempre la van a vivir en inflamatorias, inflamación de cualquier tipo, pero puede ser biológica, o sea, que sea virus, bacteria, hongos, o tumorales, o degenerativas. ¿Okay? Básicamente en eso se basan todas las enfermedades. En cuanto al tamaño, entre el virus, el hongo y la bacteria, los hongos son más grandes, pero la bacteria es muy pequeña y el virus es como 1.000.000 de veces más pequeño que la bacteria. Entonces, lo que más puede atravesar la barrera hematoencefálica son los virus. Cuando existe algún proceso inflamatorio, me olvidé la parte traumática. En el sistema nervioso central, ¿qué va a pasar? Que ese proceso inflamatorio va a aumentar, eso era lo que yo estaba buscando, va a aumentar el espacio de las uniones estrechas. Entonces va a hacer la barrera hematoencefálica más permeable. Entonces una infección viral posteriormente se puede complicar con una bacteriana, que obviamente es de peor pronóstico. Pero esto no solamente eso. Algunos antibióticos o algunos fármacos, o la mayoría de los fármacos, no atraviesan la barrera hematoencefálica. Algunos sí, algunos no, dependiendo del tamaño de la molécula. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un proceso inflamatorio, meningitis, es decir, un proceso inflamatorio a nivel del sistema nervioso central o a nivel de las meninges, estas uniones se van a ampliar. Entonces, pues ya se amplió y no solamente permite el paso de el agente, cualquier agente causal que esté por ahí, sino también permite el paso de los antibióticos. Entonces, usted va a ver algunos antibióticos que dicen no atraviesa la barrera hematoencefálica, pero si existe una inflamación, sí la puede atravesar. Entonces, si tenemos un proceso inflamatorio a nivel central, no podemos utilizar cierto tipo de antibióticos o de medicamentos, pero si está instalada una meningitis o una encefalitis, sí va a atravesar la barrera hematoencefálica. Es solamente para que vean la parte práctica, cómo un proceso inflamatorio puede influir
en el paso o no de ciertas moléculas. Pero, bueno, esta es una imagen de una inmunohistoquímica como tal. Cajón, descríbame una y otra lámina. Cajón, ¿por qué Cajón y Moreno tienen el video apagado? ¿Se fueron a hacer pipí? No, doctora, mi problema es que se está poniendo un poco lenta el internet, entonces me dice bueno, que... no importa, pero hable. Ah, ya. Hable, es decir, explíqueme la lámina. La de la derecha y la de la izquierda. Pasa la Ok. Ya. A ver. La parte... A ver, en la parte de la izquierda... ¿Esta es su izquierda? A ver, es la... Sí, no... Sí, es esa misma. La espero, Cajón. A ver. A ver, es un corte transversal. ¿No? Sí, ya. Corte transversal donde se va a ver los astrocitos. No sé si son astrocitos. A ver, usted tiene que empezar la otra. Empieza de adentro hacia afuera, de arriba abajo, de izquierda a derecha. Entonces, lo más fácil es decir que es una micrografía electrónica con corte transversal de un capilar. O sea, le puedo poner un fenestrado, pero obviamente usted se da cuenta que es uno del sistema nervioso central porque no hay espacios entre las células endoteliales, ¿sí? Entonces, la más profunda, obviamente, es la célula endotelial. Este núcleo que está aquí corresponde a los pericitos, la membrana basal por fuera de ellos. Y recuerden que los pies, o sea, no es un solo pie que recubre todo, como la mielina que recubre todo, no, sino son varios pies, o sea, está formado por 1, por 2, por 3, ¿sí? Los pies son varias estructuras que están aquí, por fuera. Y esto es un corte transversal. Entonces, si usted se fija, es un astrocito que tiene varios pies. Entonces, los pies no es que es una membrana así continua, sino que son muchos pies que van formando la capa más externa, obviamente la más gruesa de la dermatoencefálica. Moreno. Sí. Ya, esa es una micrografía. Ahí se ven los vasos sanguíneos. Las células endoteliales. Esta tiene menos aumento que la anterior. Entonces, si es un vaso sanguíneo, de hecho, esta es la sangre y se ven las células endoteliales. Pero, no, esta está muy bonita. Cercado. Sí, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Dormido. Ah, qué bien. Explíqueme. Y no escuché ahí. Cercado. A ver, el corte sería longitudinal. Ajá. Siga pues. Estoy procesando ustedes. Empiezo. ¿Qué es esto?
ver, tenemos, sería la luz, la lámina, tendríamos pericitos. No, pero ya va. Si esta es la luz, ¿después qué sigue? La lámina basal. O el endotelio. El endotelio. El endotelio, doctor. Ajá. ¿Y esto qué es? Son uniones estrechas. No la entendí, Cercado. Uniones estrechas. Ajá. ¿Y después las uniones estrechas qué vienen? O sea, después del endotelio ¿qué viene? A ver, espérese. Luz, endotelio, uniones estrechas, lámina basal. Los pericitos vienen antes de la membrana basal, mire, membrana basal, pericitos. Luz, endotelio, en el endotelio vamos a ver las uniones estrechas, después vamos a ver los pericitos y después de los pericitos sí la membrana basal. Después de la membrana basal sí vamos a ver los pies de los astrocitos, que es la grande, y estos son algunos axones de otras neuronas. Está muy bonita. Ahí tienen toda la barrera hematocefálica. El detalle Doctora, es que le quite las letras. Dígame, Bachón. una pregunta. ¿Los pies astrocíticos es lo mismo que pies chupadores, lo mismo? Sí, señor. Ah, ya, gracias. Fajardo. Hola, ay, perdón. Bueno, como hemos estado estudiando, eso es la barrera hematocefálica. Específicamente, la figura de la izquierda vendría a mostrar las uniones estrechas, los pericitos, como mencionó mi compañero, el endotelio específicamente. Después el endotelio, como mencionó anteriormente Janus, vienen lo que son los pericitos y la lámina basal. ¿Qué más? Podemos también ver en la derecha se ve más arriba, o sea, más como que más lejano. Entonces se puede ver la luz del capilar, como es un capilar continuo, también cabe recalcar, y eso. Tenía una pregunta, doctora. ¿Cuál es la diferencia entre el neuroepitelio y el endotelio? ¿Cómo? ¿Cuál era la diferencia entre el epitelio y el endotelio? El endotelio ¿y qué? Y el neuroepitelio. Cuando usted dice neuroepitelio, es el epitelio de cualquier parte del sistema nervioso central. Generalmente nos referíamos a neuroepitelio como una zona específica en embriología. Que el neuroepitelio era la capa ependimaria que era la más pegada o la más proximal al tubo neural. Pero usted siempre váyase por el significado de cada una de las palabras. Si usted habla en histología de neuroepitelio, pues cualquier epitelio del sistema neural. Ahora, en embrio, si es una parte que es la parte basal donde se están originando las células. Endotelio, cuando no, es todos los epitelios que están adentro, Entonces, a ver, usted dice ahorita endotelio, pero deberíamos decir endotelio vascular, porque es todas las capas celulares que están en un órgano en la parte más central. Y dependiendo del órgano, le vamos cambiando el apellido. Por lo menos en el corazón, el endotelio se denomina endocardio. Y dependiendo de cada sistema o órgano, al endotelio se le va poniendo el apellido para saber. Entonces, en este caso nosotros decimos endotelio
endotelio, pues bueno, ya todos sabemos, pero lo que queríamos decirlo correctamente, el endotelio vascular, que es la membrana más interna o la capa de células más interna o el tejido más interno de un órgano. ¿Ok? Endo de adentro, ¿sí? Entonces, todo lo que es endo es la parte anterior. Y neuroepitelio, pues es cualquier epitelio del sistema nervioso. ¿Sí? La diferencia de estas dos imágenes con la anterior es la misma imagen. Eso iba a decir eso. Es la misma imagen, solamente que aquí está a mayor aumento, ¿sí? Entonces, esta es la luz, este es el endotelio. Entonces, vemos no solamente el endotelio, sino vamos a ver los núcleos de las membranas endoteliales. Aquí no vemos los pericitos, pero sí vemos la membrana basal. O sea, fíjense el tamaño de la membrana basal que está por fuera del pericito. Entonces, este es el endotelio, este es el pericito. Por fuera del pericito es que vemos la membrana basal. Por fuera de la membrana basal es que vamos a describir los pies de los astrocitos, y por ahí se puede colar una prolongación o un axón de una neurona. Y la Doctora, parte... ¿ahí dónde están los pies? ¿Qué son esas bolitas que están allá afuera? El pie es todo esto, es toda la estructura. Todo lo que está sobre la membrana basal. Esas bolitas que están ahí afuera pues constituyen parte de la estructura del pie. Pero si usted ve, aquí hay otra que está totalmente aislada, o la podemos ver completamente aislada, eso, y la estructura o las bolitas son diferentes a las bolitas del astrocito, entonces eso es un axón. En la parte de aquí es aún en mayor aumento, donde vemos el endotelio, el pericito, la membrana basal. Este es el pie del astrocito, ¿sí ven? Pero básicamente lo podemos ver todas las capas, pero a un mayor aumento. La idea es que sus ojos se acostumbren a diferenciar esas estructuras. Doctora, la anterior imagen, en la izquierda sobre un corte longitudinal y la derecha transversal, ¿verdad? Sí. Ajá. Y microscopía electrónica. Todos los que son blanco y negro son microscopía electrónica. En ese caso, doctora, la izquierda vendría ¿cuál es transversal y cuál es longitudinal? Este es transversal y ese es longitudinal. Yeah. Y doctora, el aumento de la anterior imagen vendría a ser... No tengo los aumentos. Oye. Pero sí están, se pueden buscar. Porque a veces no creo. Si no se los pongo es porque no están en la descripción. Los aumentos yo se los pongo, pero si yo no se los pongo ahí porque no los encontré. Porque solamente dicen microscopía o a gran aumento y no dicen específicamente el aumento. Gracias. Doctora, entonces solamente ponemos microscopía electrónica, el corte y ya. Ahí. La estructura, lo más importante es la estructura. La función y todos los demás, pues los beneficios y en la parte teórica. Eso es todo por hoy. María José me dijo que ustedes se van a unir a la clase de embrio. Sí, de 9 a 10. Ya encontré el enlace. ¿Ah? Ya encontré el enlace. Eso le iba a decir que si tienen el enlace, listo. Entonces voy a cerrar para abrir esa... Doctora. Una pregunta. Dígame. Donde estaban dos dibujos, los hace uno, ¿verdad? En las imágenes. Los dos desde la pereza que no hizo examen. O sea, son dos, ahora. Está bien, hazle que el que más le guste. Ahora, yo es un dibujo por estrella. Yo igual me amanecí estudiando. ¿Ah? Igual me amanecí estudiando. Bueno, lo dejo porque tengo que meterme en el sistema y que me saca cada ratito.